Saúl. Esaú y Jacob son hermanos gemelos. Se podría decir que siameses. Desde antes de que nacieran, estos jóvenes, bueno, de que nacieran, Dios ya había profetizado sobre de ellos. E inclusive Isaac, su papá, Rebeca, su mamá, ya se habían dado por vencidos. Llevaban mucho tiempo esperando tener una bendición, buscando tener un bebé. Hasta que Isaac oró, y ahí fue cuando Dios concedió a ellos. Después, a Rebeca, por medio de sueños, si no mal recuerdo, tiene un sueño en el que Dios le dice que Jacob iba a ser más sobre Saúl, aunque Saúl era el primogénito. Inclusive en la Biblia nos relata cómo en el vientre de Rebeca peleaban. Al momento de nacer, de que llegó el momento del parto, pues andaban peleando para ver quién nacía primero. Y en la Biblia dice que Saúl nació primero, pero Jacob venía agarrado del talón, del pie de Saúl. Entonces, siempre hubo como cierta compatibilidad para ver quién era el mejor. Entonces, vamos a leer el día de hoy en Génesis, versículo 27, capítulos del 18 al 24. Vamos a empezar leyendo esto, y dice así: entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora, levántate y come, para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Y entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac le tocó. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas, como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Bien, me gustaría aclararles que Esaú, desde su juventud, fue una persona velluda. E inclusive en la Biblia dice que Esaú era el hijo preferido de Isaac y Jacob era el hijo preferido de Rebeca. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. ¿Sí me entienden? Ok, bien. Esta parte que acabamos de leer, vemos que Isaac, siendo una persona ya mayor, ya casi estaba ciega, si no es que ya era ciego, manda llamar a su primogénito. ¿Quién dijimos? Esaú. Muy bien, vamos bien. Lo manda a llamar para darle su bendición. ¿Para qué? Para que él pudiera tomar cargo de todo lo que correspondía. Esto no viene en su bosquejo, pero me gustaría que lo anotaran. En la Biblia hay dos tipos de bendición. Se las explico y ahorita lo anotamos, ¿vale? En la Biblia hay dos tipos de bendición. La primera es la bendición del primogénito. ¿Alguien que me diga qué entiende con esto? El hijo mayor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Tu primer hijo varón. Ok, el que nace primero, el primer hijo varón. Ok, ¿alguien más? Allá atrás. No todos. ¿Nadie más? Ok, a ver. Ok, muy bien. Sí, el beneficio de ser el primero. ¿Alguien más? Ok, ¿qué beneficios? ¿Cómo, perdón? Ok, muy bien. El que recibe la bendición del Padre. Miren, la primera bendición, que es la del primogénito, consiste en dar al primer hijo los beneficios. Son varios beneficios, como la autoridad sobre los demás hermanos. Asimismo, llevar el nombre del Padre.
el primer hijo puede llevar el nombre del padre. Igualmente puede recibir una porción doble de lo que es la herencia del padre. Esos son los beneficios. Pero así como beneficios de un hijo primogénito, también hay responsabilidad. Es decir, yo como hijo primogénito, si mi padre llega a fallecer, yo quedo a cargo de todo relacionado como padre de familia. Es decir, si hay una bronca en la familia de que se están peleando los terrenos, pues yo tengo que dar la cara. Yo tengo que intervenir para que como padre pueda arreglar la situación de la manera más favorable. ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí? Ok, la segunda bendición, que es esa bendición paternal o la bendición paterna, esa bendición que te da tu padre. Es decir, son las palabras que como padre vas a dar a tus hijos, a cada uno sin importar la edad. Es decir, en los momentos especiales, es decir, también esas palabras que tú como padre le vas a dar a tu hijo pueden marcar su futuro. Estas palabras pueden ser las virtudes, pueden ser el potencial que tú como padre le des a tu hijo, o puede ser también relacionado al llamado de Dios. Entonces, se los vuelvo a repetir, esta bendición puede marcar tu destino. Ahora sí, anótenle rápidamente. Hay dos tipos de bendición. En la parte de atrás, anótenle, hay dos tipos de bendición. La primera La segunda. y la segunda. La primera consiste a dar al hijo primogénito o al primer hijo los beneficios sobre los demás hermanos. La autoridad sobre los demás hermanos. La primera dice, consiste en dar al hijo primogénito Ajá. la bendición. Los beneficios como ser la autoridad sobre los demás hermanos. Los beneficios de... Como ser la autoridad de Como los ser la demás hermanos. autoridad sobre los demás hermanos. ¿Vamos bien? Llevar el nombre del Padre y recibir doble porción de la herencia. Aquí, ¿quiénes son primogénitos? Si estuviéramos en esos tiempos, se podría. Esa es la primera, ¿no? Ajá, ahí mismo. No todo es privilegio, o no todo son privilegios. Pues ellos quedan como responsables del bienestar de toda la familia. Efectivamente. Eres el papá. Bien, ¿vamos bien? Simón. Segunda bendición. Dígame, mi hermana. Así es. Muy buena idea, anótenla ahí. Anótenla. Son consagrados para Dios. ¿Alguien más gusta aportar una idea? A ver, mi hermana Elvis. Es que también, o sea, decimos bastante, pero no estamos en esa sobre Ahora. José no era primogénito, pero era la amaba mucho su papá. Y el más
historias donde cambió la cosa son muy atrás, son nombradas en la Biblia. Efectivamente, ahorita es lo que vamos a ver y ahorita se los voy a explicar el por qué. Segunda bendición paternal o bendición paterna. La segunda bendición paterna o paternal. Son las palabras que el padre le da a cada uno de sus hijos. En momentos especiales o antes de morir. No sé a cuántos de nosotros nos ha tocado que cuando va a partir un familiar y nos estamos despidiendo, el familiar deja encargado a cada uno y le da a cada persona, a cada hijo, a cada nieto, a cada persona de la familia, le da cierta responsabilidad o le da cierta orden para que cumple. Es lo mismo. Esta bendición contempla palabras que revelan el potencial y el llamado de Dios sobre la vida de su hijo. Estas palabras revelan el potencial y el llamado de Dios. Yo me quedé contempla palabras. Ajá. Esta bendición contempla palabras que revelan Llamado el de Dios. potencial y el llamado de Dios sobre la vida de su hijo. Estas palabras tienen el poder de marcar el destino de sus vidas. ¿Vamos bien? Amén. Okay. No te me vayas. Vale, ¿vamos bien? Amén. Bien, entonces vemos que Isaac era viejo cuando manda a llamar a su primogénito. Vemos que lo manda a cazar para que él pueda preparar su comida preferida de Isaac. Vemos que Saúl sale, va y caza. Pero en el momento que Isaac da estas órdenes a su hijo Rebeca, quien es su esposa, escucha todo y manda a llamar a su hijo favorito, Jacob, el cual le dice: ve, tráete unos becerros, vamos a preparar el alimento preferido de tu padre y tú puedas quedarte con la bendición. Jacob, en cierta manera honesto o en cierta manera honesta, dice: pero ¿cómo es posible? Mi hermano es velludo y Jacob no era velludo. Entonces ahí hay un problema, el cual Rebeca lo soluciona rápidamente diciendo: tú tráeme eso y yo me encargo de lo demás. Llega Jacob, preparan el alimento, manda a Rebeca a Jacob a ponerse ropa de Saúl para que no pudiera darse cuenta a Isaac. Recordemos que era ciego. Y no solamente eso, pone sobre de él las pieles de los becerros Para que se quede dormido. para que no se diera cuenta de que no era Jacob. Entonces, vemos que Jacob llega ante su padre. Isaac duda. Todos aquí somos padres. Levanten la mano quienes somos padres. Conocemos o sabemos diferenciar a nuestros hijos. Así era Isaac. Isaac, aunque no podía ver, distinguía la voz de cada uno de sus hijos. Mas sin en cambio, él, aunque dudó, le dijo: acércate, hijo mío, para que yo pueda tocarte. Obviamente, al tener las pieles, era imposible que se diera cuenta.
vemos que también él seguía dudando. Y no solamente de eso, le dice: acércate y dame un beso para que yo te pueda bendecir. Al momento que Jacob se acerca para darle el beso a su padre, Isaac se da cuenta, huele la ropa de su hijo Esaú, y ahí es cuando decide darle la bendición a su hijo Jacob, que le correspondía a su hijo Esaú. Si nos vamos a unos versículos antes, vemos que Esaú vende su primogenitura. Es decir, Jacob estaba cocinando algo, lentejas, y Esaú llega de cazar, hambriento, y le pide a su hermano: dame de comer. Jacob, como cualquier hermano, ve la ventaja y decide aprovechar esa ventaja. ¿Sabes qué? Yo te doy de comer, pero dame tu primogenitura. Dame lo que te corresponde a ti. Decíamos que al hijo primogénito le correspondían todos los bienes. Es decir, que si tu padre llega a fallecer y tiene casas, a ti como hijo primogénito te correspondían esas casas. Tenía terrenos, te tocaban los terrenos. Tenía carros, te tocaban los carros. Así era bien. Entonces, Esaú por hambre vende su primogenitura. Esto acuérdenselo muy bien. Entonces, Esaú ya había perdido su primogenitura. Ya había perdido esa bendición de la primogenitura. ¿Vamos bien? Entonces, cuando Isaac le da su bendición a Jacob, pensando que era Esaú, vemos después en los versículos 27, 41, ahora versículo 41 al 45 dicen: desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Aquí, ¿de qué bendición estamos hablando? ¿La de primogénito o la de paternal? Ok, muy bien. Isaac le iba a dar la bendición a Esaú, pero la bendición paternal. Entonces, vemos que dice: entonces Esaú comenzó a clamar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate ahí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Vemos que Isaac está a punto. Más bien, vemos que Isaac ya entregó la bendición paternal a su hijo, que era para su hijo preferido, se la entregó a su hijo que no era el preferido. Vemos y nos podemos percatar que Isaac dudaba. Isaac dudaba de que era verdaderamente su hijo Esaú. Yo quiero imaginarme que en ese momento en el que Isaac estaba dando su bendición, él reaccionó. Él pudo reaccionar en decir: ¿sabes qué? Este no es mi hijo. Mas sin en cambio, ya había dado su bendición. Vemos que llega Esaú, regresa de cazar, regresa, llama a su padre y le dice: padre, aquí está lo que casé. Isaac se sorprende, no sabe lo que está pasando y le dice: ¿cómo es posible si te acabo de bendecir? No, el que acabas de bendecir es Jacob. Vemos que Jacob ya le había robado su bendición de la primogenitura a su hermano. Entonces otra vez lo volví a robar, lo volví a estafar, quitándole esa bendición paternal. ¿Ustedes qué creen? ¿Isaac podía deshacer esa bendición? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero vemos que en ese momento Isaac ya se dio cuenta, ya sabe que la regó.
podría retratarse, pudo haberlo hecho, mas sin en cambio, yo quiero imaginar que en ese momento Dios le mostró algo a Isaac y no lo hizo. Antes, al contrario, bendició a Esaú. Isaac todavía bendijo a Esaú, pero algo que le dijo, la bendición de Jacob, él le dijo a su hijo: tú vas a tener muchísima descendencia. Tu descendencia va a ser bendita. Y a Esaú, algo que le dijo: tú vas a servir a tu hermano. Lo bendijo todavía, pero le dejó claro todavía eso. Entonces, vemos que Esaú tuvo odio contra su hermano. Vemos que también ella estaba tramando planes para matarlo. Obviamente es comprendible. ¿A cuántos de los que levantamos la mano que nos han estafado? Díganme sí o no, hasta nos dan ganas de irle a partir la jeta que nos estafó. Obviamente pues eso es entendible, ¿no? Entonces, vemos que Isaac tiene que huir. Su madre, Rebeca, lo manda a Labán en Harán. No, lo manda con Labán, su hermano, que es su tío, en Harán. Entonces, vemos que al momento que Jacob huye, sale. Y aquí vamos a lo que yo quiero que ustedes el día de hoy puedan entender. Una vez más, vamos a leer. Versículos del 10 al 22 dice: mientras tanto, Jacob salió de Bersabé y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado su cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre de ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego, Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. ¿Vamos bien? Amén. Antes de todo, vimos que Betel significa casa de Dios. Anótenla ahí. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bien, aquí de todo lo que acabamos de leer, me gustaría enmarcar 2 o 3 cosillas. La primera,
Vemos en el versículo 11, a la caída del sol llega a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Hasta ahí. Esta traducción que estamos leyendo es Nueva Traducción Viviente. En la traducción Reina Valera dice: llegó a cierto lugar. Llegó a cierto lugar. Podemos ver que ni siquiera es importante el hecho en qué lugar está Jacob, pero lo marca. No importa el lugar. No importa el lugar en el que tú estés. No importa el lugar en el que tú vayas. Dios va a trabajar en ti. ¿A qué voy con esto? A Dios no le importa mi pasado. Él ve un gran potencial en mí. Anoten eso. A Dios no le importa mi pasado. Él ve un gran potencial en mí. Ahora, yo les pregunto, ya vimos que Jacob es el estafador de esta historia. Ya vimos que es el mentiroso, porque también mintió. Ya vimos que es el ratero, por así decirlo, porque robó la bendición de su hermano. Ya vimos que desobedeció. Ya vimos que es el tramposo. Yo les pregunto, ¿por qué crees que Dios, aun a pesar de todo lo que hizo Jacob, ¿por qué crees que Dios todavía lo consuela? ¿Por qué crees que Dios todavía lo consuela? Pues A ver, sí, allá atrás, mi hermana. Dios siempre ve tu corazón y lo conoce mejor que nadie. Y desde el momento en que Esaú no le dio importancia a su hijo encima y la vendió con un plato de lentejas, él vio exactamente el corazón de Esaú y vio el corazón de Jacob y dijo que aquí no le importa lo que es lo que significa, y a él sí es lo que está, pues es lo que está. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermana. Efectivamente, ya habían profetizado sobre de él. ¿Alguien más? A ver. No sé si se diga, pero se supone que es la mamá la que le dice a Jacob que lo haga. Jacob, sinceramente, pues, soy honesto, no era la mentalidad de querer robarse la herencia. Ok, se dejó influenciar, podemos decirlo. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Porque tenía predilección por su hijo Jacob que por Saúl. Ok, muy bien. Ahora, a ver, ahí atrás, mi hermano Hugo. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, y si quieren no contesten, cuántos de los que estamos aquí la hemos regado? Todos. Y hemos hecho una simple cosa: mentir, hemos estafado, hemos sido tramposos, hemos pecado. ¿Por qué crees que Dios sigue creyendo en ti? Vemos que con Jacob, aún a pesar de todo lo que hizo, veía en él ciertamente un corazón dispuesto. Veía algo que mucha gente tal vez no veía en él. Así es lo mismo contigo. Así es lo mismo conmigo. A ver, dígame, mi hermana. Sí, al final se arrepintió. ¿Ok? Como el tamaño Del problema, sí, sí. y se arrepiente y a lo mejor. Ok, muy bien. Porque yo pienso que creo que el amor de Dios está derramado en nosotros, así como lo siguió amando, lo sigue amando igual a nosotros, sabiendo que podemos hacer grandes cosas con un buen arrepentimiento. Así es. Dios veía un potencial en Jacob. Vemos en el versículo
12 al 13, no, del 12 al 15 dice: mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás apostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, ¿qué dice? Yo estoy contigo y donde quiera que vayas, llegará el día en el que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya ¿Qué te ha prometido a ti Dios? ¿Qué es lo que Dios a ti te ha prometido? Vida eterna. Gloria. Ya vimos que la podemos regar. Ya vimos que podemos ser los estafadores, los tramposos de esta historia también. Ya vimos que podemos huir, pero no importa el lugar en el que tú vayas, no importa a donde tú quieras escapar. A Dios no le interesaba tanto el lugar. A Dios lo que le importaba es lo que podía hacer o lo que iba a hacer con Jacob. Vemos que le está prometiendo regresar al lugar de donde huyó. Vemos que le promete que toda la descendencia será bendecida por él y por sus descendientes. Vemos también que a donde quiera que vaya, él está con él. Y así mismo déjame decirte que a donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. A donde quiera que tú quieras esconderte, a donde quieras que tú quieras huir, Dios está contigo porque te ha prometido algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a tener miedo? Ya sea por emprender un negocio, ya sea por pararse a predicar, yo también, ya sea por ir a evangelizar, ya sea para componer una canción, ya sea para dar clases. ¿Cuántos hemos tenido miedo? Miedo al aprender a manejar, miedo al ir a la escuela, miedo a conocer a nuevas amistades. Vemos que Jacob tuvo miedo. En el versículo 17 dice, pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que casa de Dios, la puerta misma del cielo. Aún a pesar de todo lo que hizo Jacob, Dios todavía lo ama y le habla en sueños. Vemos en el sueño que ángeles suben y bajan de la escalera donde Él le dice, y ahí le da una promesa donde Él lo quiere, donde lo va a cuidar, donde le va a dar descendencia y donde todavía le promete que va a regresar de donde salió. ¿Aún con ese engaño? Aún a pesar de todo lo que hizo, aún a pesar de todo lo que nosotros hagamos, Dios todavía ve un potencial en ti. ¿Eso quiere decir que es igual para nosotros? Así es. Entonces, ya notamos, a Dios no le importa mi pasado, Él ve un gran potencial en mí. Y vemos, ciertamente después de que Jacob se despertó, tuvo miedo. Se los vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese miedo que nos imposibilita el poder hacer las cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí
ya Dios les dio un llamado? Levanten la mano. Y saben ustedes, y recordando justamente a Brenda que se tardó 2 horas y media en su tema. ¿Se acuerdan? Perdón, Brenda. ¿Se acuerdan en esa predicación? Y veíamos que Dios manda a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio a todas partes, a toda criatura. Y no sé si se acuerdan que Dios a todos nosotros nos ha mandado a eso, a ir y predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Simón. Eso quiere decir que todos aquí tenemos el llamado de ir a predicar. ¿De qué manera? Yo no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Charlie lo hace por medio del rap. Marco igual. ¿Quién más tiene un llamado? Todos aquí tenemos un llamado. En la forma en la que tú lo vas a llevar a cabo, eso solamente tú y Dios lo saben. Y si de plano eres de aquellos que dicen es que yo no sé qué hacer, pues empieza a experimentar. Un buen pastor, un buen profeta, un buen evangelista, no crean que nace de la noche a la mañana. Es un proceso de años. Podemos encontrarnos aquí que Jacob, después de todo lo que pasó y después de todo lo que hizo, tuvieron que pasar más de 14 años para que él pudiera regresar a su hogar. Y nosotros queremos que Dios nos responda en una semana, en un día. Ahí te hablan, Betty. En un minuto. Más sin en cambio, Para abril o para mayo. no nos damos cuenta que a través de todas esas caídas, a través de todos esos errores que cometemos, a través de todas esas broncas que tenemos, no nos damos cuenta que Dios nos está preparando. Amén. Y nos va haciendo madurar. Mejores. Porque lo veíamos. Yo no sé ustedes, y espero así sea, pero todas las predicaciones que hemos escuchado, yo no sé ustedes, pero mínimo a mí, me han estado calando y me han estado llegando como no tienen idea. Porque ciertamente Dios nos ha venido preparando desde hace tiempo. Desde antes de llegar a este lugar, Dios ya nos había preparado. Lo veíamos cuando hicimos ayuno, ¿se acuerdan? Que ayunamos como iglesia para que Dios nos diera un lugar. Y la respuesta fue inmediata, ¿se acuerdan? ¿En cuánto tiempo fue la respuesta? Una semana. Imagínense. En una semana Dios nos respondió. Y desde antes de que pasara eso, de que nos pusiéramos a ayunar, las predicaciones a mí me han estado llegando. Y tal vez no me acuerdo de toda la predicación, pero hay algo en cada predicación que yo trato de quedarme, de adueñarme. Es lo mismo contigo. Tu llamado es ir por el mundo a predicar del Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes no saben la alegría que me daba hace rato el ver la imagen. Y entre mí dije, ya es una iglesia más de la mirada de Jesús. Señor, gloria a Dios. Y yo no sé ustedes, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios de los que estamos aquí. Y la neta es que no me quiero equivocar, solamente Dios sabe. Pero ¿por qué no al rato puede haber una mirada de Jesús Cancún, mirada de Jesús Cuernavaca, Acapulco? ¿A quién le gustaría? Amén. Ecatepec, esta es Naucalpan, que sería la sede, Atizapán, Iztapalapa. Me daba alegría, me daba un no sé qué, yo sé qué, el ver esa foto justamente que nos enseñaba nuestro pastor. Y no hay un predicador
No hay un profeta, no hay un pastor. Es el deseo de uno de no perderse y de seguir predicando a los demás la palabra de Dios. Amén. Y eso solamente Dios sabe qué es lo que va a generar en aquel lugar. Pero si a ti Dios ya te dio el llamado de ir a predicar por el mundo, ¿de qué manera lo vas a hacer? Unas simples reuniones con una tele, unos bosquejos, y tú no sabes si Dios quiere, ese lugar va a ser una iglesia. De gran bendición. ¿Cuántos de los que estamos aquí trabajamos? ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos tomamos el tiempo de predicarle al compañero? De hacer una simple reunión en la hora del desayuno, de la comida, para jalarse a toda la banda, y así como cotorreamos para platicar sobre los partidos de fútbol, para platicarle nuestras broncas, para desahogarnos con ellos, ¿por qué no aprovechamos para empezar a predicarles de Dios? Porque Dios tiene un llamado para ti, te lo vuelvo a repetir. ¿De qué manera lo vas a hacer? Lo vas a hacer solamente tú lo sabes. Vemos que a Jacob le prometen que va a regresar. Y ya para terminar, versículos después, vemos que Jacob regresa a ese lugar. Regresó a cierto lugar que ya se llamaba Betel, que dijimos que Betel significa Casa de Dios. Okay. Regresa. Sano y salvo. Y se acuerdan, o no sé si han escuchado una canción que dice: Jacob luchó con un ángel por una bendición, Jacob peleó con un ángel. ¿No se la saben? Cántala. Me falla. Que la cante. Esa alabanza. En mi iglesia anterior eran las alabanzas que se entonaban. Y así es ahora. Jacob peleó con un ángel por una bendición. Chale, ya me quemé. Después, ándale. Después de todo eso, Jacob es bendecido por Dios. Cuando le pide una bendición, y esa pelea que Jacob tiene con ese ángel conlleva la victoria de Jacob, y a través de esa pelea su nombre cambia a Israel, un nombre para quien lucha con Dios. Anótale ahí, Israel es un nombre para quien lucha con Dios. Anótenle atrás, enfrente, donde quieran. ¿Es un nombre? Israel es un nombre para quien lucha con Dios. Después de que pasó lo que pasó, después de que vivió lo que vivió este Jacob, después de lo tramposo, estafador que fue, mentiroso, ratero, después de todo eso, Dios lo bendice. Y conocemos la historia de Israel. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? ¿Ustedes creen que Dios nunca cumple sus promesas? Se puede tardar años, pero Dios siempre cumple lo que dice. Amén. Ahora, yo no sé qué es lo que Dios a ti ya te dijo, qué es lo que Dios a ti ya te entregó. Yo no sé, cada uno es personal. Algo que yo les puedo compartir en mi experiencia y lo que Dios me ha dado es que efectivamente Dios a mí me dio una última oportunidad. A mis 17 años, Dios a mí me dio una última oportunidad. A mí Dios me puede dar muchas cosas. Me ha mostrado por medio de sueños, me ha hablado por medio de profetas. Y les voy a ser sincero, la primera vez que a mí una profeta me dio palabra, yo la tiré de a loca y la mandé a la fregada, y que Dios me perdone. Pero era un chamaco
que andaba en mis vicios, que andaba en mis cosas, y no le di importancia. A mí Dios me ha dado sueños, mas sin en cambio, como yo les comentaba el domingo, la vamos a regar. Mas sin en cambio, Dios nunca tarda en cumplir sus promesas. Se va a tardar años, pero Dios lo que dice, Lo lo cumple. cumple. Amén. Y Gloria a quédate Dios. grabado. Yo no sé qué es lo que Dios te dijo, pero de que se cumple, se cumple. Y como humanos vamos a querer tirar la toalla. Esa es nuestra naturaleza, eso está bien. Pero si te vas a rendir a la primera, no le vas a servir a Dios para nada. Recuerda que para ser moldeado vas a ser procesado muchísimas veces. Vas a pasar por muchísimas cosas. Mas sin en cambio,